Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo un videochat sobre pregunta alergias. Pregunta alergias, que es un tema que hemos tenido ya varios de ellos y todos son fruto de una colaboración con la asociación Avanzats. Y hoy tenemos a la presidenta de la asociación Avanzats, que es Ana Pacheco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros. La Asociación Avanzats y la Escuela Andaluza de Salud Pública firmaron un acuerdo, un convenio de colaboración en la cual se establecía una línea de trabajo que ya venía haciéndose habitualmente, básicamente en un ámbito que era el de la escuela de verano de la escuela de pacientes. A partir de ahí se han generado otras actividades. Se han hecho algunas actividades con el doctor Pedro Guardia, que es el jefe de servicio de la unidad de alergias del Hospital Virgen Macarena, y ahora queríamos hacer uno sobre el tema de los colegios, ¿no? El tema del cole como un elemento que genera mucho debate, mucha discusión, que hay un trabajo en ese sentido entre la administración y la asociación en ese sentido, ¿no? Y tenemos muchas preguntas que hemos recibido, ¿no? Si te parece, Ana, vamos a ello, ¿no? Y vamos contestando las preguntas que tenemos. Nos han llegado 31 preguntas, vamos a ir viendo un poco cómo las resolvemos, ¿eh? Hay una primera que dice: buenos días, mi hijo tiene pautada adrenalina autoinyectable en caso de reacción anafiláctica. Y pregunta: ¿puede el centro educativo o los docentes negarse a custodiar o administrar este medicamento? De rescate, en este caso sería, y en las salidas o excursiones. Bien, no pueden negarse. Estamos hablando de un rescate vital, de unas circunstancias en las que si la familia ha dado todos los pasos correctos, ha informado correctamente al colegio de la patología de su hijo o hija y está todo en orden, dejará en custodia allí la adrenalina. Normalmente recomendamos que se dejen 2 autoinyectables. 2 autoinyectables porque las circunstancias nunca sabes cómo pueden venir, porque una reacción puede remitir al administrar una o puede no remitir mientras llega o no llega la ambulancia. Muchas familias se encuentran, y esto también hay que entenderlo por parte de los docentes, se encuentran con que el docente y el centro educativo tienen miedo de hacerlo mal, tienen miedo de equivocarse y tienen miedo de que en una situación de riesgo vital para el menor no sepan cómo actuar. Entonces, para eso siempre está la adrenalina, está la formación que necesita ese docente y ese centro educativo. Y está el artículo 195 del Código Penal, que habla de la omisión de socorro. No puedes dejar de actuar. Los padres tenemos que firmar, y sinceramente nos parece perfectamente correcto desde Avanzar, tenemos que firmar un documento en el que autorizamos a administrar la medicación en caso necesario, pero eximimos de responsabilidad en caso de error, porque entendemos que el docente y el personal que está en el cole no es sanitario. Y igual que yo como madre puedo ponerme nerviosa y administrarla mal, también hay que entender la posición que tienen ellos. Pero tienen obligación de actuar y no pueden negarse, ya no como docentes, sino como persona. Como persona, ¿no? Esto lo podemos comparar y además... Además es una situación de riesgo, que es necesario poner la adrenalina y por tanto es una cuestión de vida o muerte en ese sentido, ¿no? Si lo haces mal, pero hay que hacerlo. Yo lo comparo mucho para que la gente que no está dentro de este colectivo lo entienda, lo comparo mucho como cuando tú vas por la carretera y ves un accidente de tráfico, tú no puedes pasar de largo, tú tienes que parar y ayudar en la medida que puedas, pero ayudar. Pues la omisión de socorro es pasar de largo. Entonces es tan sencillo como eso. Y tenemos que intentar quitar ese miedo. Hay que estar ahí. Y por tanto también en las salidas y en las excursiones, naturalmente. Por supuesto. Sería lo mismo, la misma situación. Exactamente lo mismo. Bien, por tanto ya tenemos la primera clave, y es que un docente es normal que tenga miedo, puede ser que tenga miedo, lo único que tiene que hacer un auxilio, en este caso, a un niño o una niña que necesita un tratamiento, en este caso sería el caso que nos plantea esta persona. Bien, tenemos una pregunta de Encarna Sáez. Encarna nos pregunta: ¿qué paso debemos dar en la primera escolarización de nuestro hijo con alergia alimentaria?
Y luego hace otras preguntas. ¿Qué paso debemos dar en la primera escolarización? Debemos dar toda la información posible al centro, siempre por escrito, informe médico con la patología del niño, la patología concreta, medicación pautada, toda la información que sea necesaria, solicitud de reunión con equipo directivo, tutor o tutora y médico del EOE, el médico del equipo de orientación educativa que tiene la Junta de Andalucía. Y esos son los pasos iniciales. Luego, en esa reunión, tendremos que buscar las medidas preventivas necesarias para el caso concreto de ese menor. Por tanto, toda la información que tengamos de mi hijo básica para que el profesorado sepa exactamente cuál es el diagnóstico que tiene el niño. Exactamente. Esa información respecto al informe médico y a todo lo que concierne a esa patología, esa información irá al programa Seneca de la Consejería de Educación y quedará registrada en el expediente del menor. Entonces será algo que siempre no se puede perder, siempre estará ahí. Vale. Por tanto, esa es la primera función de los padres, de acercar la información a los docentes para que puedan actuar en caso de problema. ¿Quién debe formar al profesorado sobre alergia a alimentos? Pregunta. Bueno, ahí entramos en algo que se está trabajando. El trabajo que estamos haciendo con la Consejería de Educación es una de las cosas que recoge la formación al profesorado, y esto hay que hacerlo muy bien, porque entendemos que el profesorado es docente, no es sanitario. Entonces, llegar a un docente y explicarle cómo se administra una adrenalina realmente es fácil, pero hay que formarlo en conocimiento de alergias, en prevención. Las alergias no son solo de un tipo, las alergias pueden producir muchas diferentes reacciones. Hay que enseñarles también cómo son esas reacciones y cómo actuar ante cada una de ellas. Toda esa formación, nosotros desde Avanzar la hemos hecho en varios sitios a través de los centros de formación al profesorado y con la Consejería de Educación, y queremos que sean algo habitual, algo que se haga todos los cursos, a todo el personal docente, y me permitís también al no docente, porque están ahí y porque en un momento dado todo el mundo puede prevenir y actuar en caso de necesario. Por lo tanto, casi una línea de formación permanente, sí, ¿no? Que cualquier profesional de la educación pueda recibir debería ser una formación, algo permanente. En la cual también implica a veces cuestiones educativas, ¿no? Es decir, hago una fiesta y qué hacemos en esa fiesta. Normalmente, como las celebraciones se hacen con comida, ¿no? Sí, es una de las cuestiones que tenemos los adultos, que celebramos comiendo. A ver, no siempre es necesario celebrar con comida, pero en caso de hacerlo y teniendo menores escolarizados con este tipo de patología, a veces se confunden mucho los términos, a veces se considera que estamos pidiendo prohibir. Jamás pedimos prohibir, pedimos adaptar. La adaptación, todo se puede adaptar con un conocimiento, con pautas y con colaboración entre familia y comunidad educativa. Siguiendo con las preguntas de Encarna, pregunta, ¿qué pasa cuando mi hijo es alérgico a algún material escolar? Bueno, pues en ese protocolo de medidas preventivas que se elabora para ese menor, en colaboración con el equipo directivo y el médico del EOE y la familia, en ese protocolo de prevención ha de recogerse también la adaptación del material escolar. El caso más conocido de todos hay muchísimas tizas que llevan caseína. Caseína es una proteína que tiene la leche. Entonces hay muchos niños que reaccionan pues desde por contacto hasta con crisis de asma y algún caso de anafilaxia por el polvito de las tizas. Entonces se pueden cambiar las tizas por otras o por otros materiales, porque ya hemos avanzado muchísimo, ya no son tan necesarias las tizas, se pueden cambiar por otros materiales adaptados que no contengan ese alérgeno concreto, ya sea para ese niño o ya sea para otro. Estamos hablando también de plastilinas, de pinturas de dedos, de todo el material, de los materiales de manualidades. Todo ese tipo siempre debe ir adaptado. Por tanto, refuerza esa idea, la importancia es adaptar a la existencia a que hay un niño o una niña con una alergia y que por tanto todos nos podemos hacer una adaptación y además un proceso fácil en ese perfectamente. sentido. Y además
También tenemos que tener en cuenta que la prevalencia de alumnado con alergia alimentaria está creciendo muchísimo. La alergia alimentaria ya lleva acompañada a otras patologías como el asma o como la urticaria. Entonces debemos tener en cuenta que esto es algo que desde la comunidad educativa se tiene que tomar ya muy en serio. Ya tenemos que empezar a trabajar bien, dar a los docentes y a toda la comunidad educativa las herramientas para que puedan normalizar el trabajo con este tipo de alumnado. Muy bien. Sigue preguntando Encarna, que tiene dos preguntas más en esta. Dice, en ocasiones se organizan fiestas temáticas en el cole con comida, que comentábamos antes, que pueden producir reacciones alérgicas en mi hijo. ¿Cómo podemos aunar la protección de mi hijo o mi hija ante estos riesgos con su derecho a la inclusión en el ámbito escolar? Y sigue preguntando, ¿por qué en ocasiones se nos sugiere no llevar al niño o a la niña al cole en esos días? Pues sí, en ocasiones se sugiere a la familia no llevar al niño a ese tipo de actividades o a actividades como la granja escuela. Y eso estamos hablando de una discriminación por una patología y eso ni se puede hacer ni se puede permitir. Todo se puede adaptar. Si desde el centro educativo se habla con la familia, se prevé y se busca la forma de adaptar esa actividad, no tiene por qué haber ningún problema. Respecto a alimentación, la familia puede hacer sugerencias sobre marcas concretas que sean aptas para la alergia de ese niño. Las salidas y excursiones, lo mismo, se puede hablar con el centro al que vayan y se puede adaptar, si es que al final es todo lo mismo, formación y adaptación, todo gira en torno a eso. Y desde luego, como familia, no llevar a tu hijo o a tu hija a una actividad de ese tipo, estás permitiendo esa exclusión. Entonces hay que buscar la herramienta y el modo de no llegar ahí. Perfecto, por tanto, volvíamos a esa idea de la importancia de la adaptación y, por tanto, la no exclusión, ¿no? Como siempre, un elemento que va en contra de los derechos del niño en ese sentido, ¿no? Siempre, tanto la Declaración Universal de Derechos del Niño como la Constitución Española, como cualquier normativa de protección del menor que haya, hablan del derecho a la no discriminación, del derecho a la salud y el derecho a la escolarización. Entonces, en esos conceptos tenemos que trabajar todas las necesidades de este tipo de alumnado. Y hay una última pregunta de Encarna. Dice, cuando hemos hablado de la formación del profesorado, cuando hemos hablado de no son sanitarios, y en ese sentido dice, ¿cómo podría ayudar a esta historia la figura de una enfermera escolar? Bueno, la enfermera escolar es una figura sobre la que se lleva debatiendo muchísimo tiempo y sinceramente pensamos que cada día es más necesaria. Cada día es más necesaria porque ya no solo por el tema de alergias, sino porque hay muchísimas más patologías. Hay niños muy pequeñitos con diabetes, con cardiopatías, con trasplantes. La figura de enfermera escolar es una figura buena. En el caso de alergia alimentaria, sinceramente, si esa figura va a trabajar solo el administrar adrenalina en caso de reacción, entonces no nos serviría. Tendría que ser una figura que trabajara la educación en salud, la educación en prevención y el apoyo a la comunidad educativa para llevar esas líneas de prevención. Entonces, también vamos a ser realistas. Desde las administraciones públicas, el coste de esa figura en todos los centros educativos, bueno, espero que algún día puedan asumirlo. Por tanto, pero la clave no sería para poner una adrenalina, no es necesario, ¿no? En ese sentido, para educar ¿no? En prevención, siempre. Es que la clave sería, en todo caso, una visión más global, ¿no? Mucho más global, sí. Bien. Hay una pregunta que nos hacen y es, ¿pueden negarle a mi hijo acudir al viaje de fin de ciclo de primaria por tener alergia a alimentos? Yo te voy a contestar con otra pregunta para que la gente que no vive con alergia a alimentos lo entienda. ¿Pueden negarle a un menor con discapacidad intelectual ir a un viaje? No. Pues a un menor que solo necesita prevención, tampoco. Son actividades que se organizan como parte, como complemento al curso, a las actividades lúdicas de los cursos, y todos los menores tienen derecho a participar en ellas. Sin duda, eso sería discriminar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tenemos otra pregunta. Dice, sabemos que Avanzar lleva mucho tiempo tratando de conseguir un protocolo de escolarización
unificado para toda Andalucía. Y pregunta, ¿para cuándo cree usted que será un hecho y podremos estar más seguros al llevar nuestros hijos al colegio? Y termina, ¿en qué mejoraría este protocolo la situación actual? ¿Para cuándo? Para antes de ayer. Si por nosotros fuera, esto estaría hecho hace mucho tiempo. El trabajo con la administración, pues bueno, tiene sus tiempos, sus pautas. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos. Y aprovecho con esta pregunta para hacer un guiño a la Consejería de Educación y de Salud para acelerar estas reuniones y este trabajo que estamos haciendo, para que no haya un curso más sin un protocolo unificado de prevención y actuación, porque a día de hoy la situación real es que los protocolos más completos están en la provincia de Granada y en la de Sevilla, y el resto de provincias están un poquito a expensas de la buena voluntad de cada delegación, del criterio de cada médico del EOE, del criterio de cada inspección educativa. Entonces eso vulnera el derecho a la igualdad y a la equidad de todos los menores. Entonces la idea es unificar, un protocolo unificado, un protocolo que recoja prevención, que recoja actuación, que recoja formación al profesorado y que recoja no solo, porque estamos hablando de proteger los derechos de los menores, pero también de dar la herramienta a la comunidad educativa para trabajar y normalizar la escolarización de estos niños y niñas. Realmente esa es la idea. Y sí pedimos, por favor, que bueno, tenemos el apoyo del defensor del menor ahí, que nos está haciendo un seguimiento a todo este trabajo conjunto, pero sí nos gustaría que esto fuera más rápido y que esto fuera un hecho ya. Y en todo caso, ¿en qué mejor, dice, podremos estar más seguros? Una de las claves de ese protocolo sería que sería de obligado cumplimiento. Entonces, en el momento en que tú como familia escolarizas a tu hijo o hija con una alergia alimentaria, se activaría directamente todo el proceso. O sea, tus reuniones, tu protocolo de prevención personalizado, recogiendo, porque todas las alergias no son iguales, ni todas las reacciones son iguales, y la formación que se necesite en ese centro y adaptación de todo lo que haya que adaptar. Sería algo automático, no tendría que ser algo que tuvieras que batallar para conseguir. ¿Y en qué cosas mejoraría? ¿En qué cosas os habéis metido en ese protocolo? La prevención, si es que la prevención es vital. Es que el colectivo de alergia a alimentos, estamos hablando de niños y niñas que no están enfermos de por sí, no tienen unas reacciones. En el momento en que la prevención gira en torno a todo, evitamos justo la reacción que hace enfermar. Y el tema de la formación al profesorado es muy, muy, muy importante, tanto en cómo actuar como en cómo prevenir. Que entendemos también que es parte de la escolarización. Sabemos que no son sanitarios, pero precisamente por eso hemos pedido también apoyo a la Consejería de Salud para que se refuercen todo lo que la Consejería de Educación no pueda llegar. Claro. De hecho, en el protocolo hay una intervención de salud, sí. ¿no? Es decir, que en ese sentido... Sí. Muy bien. Hay una pregunta que dice, ¿puedo pedir que se prohíba la entrada del alergeno en momentos como el desayuno en el colegio? Y lo explica, dice, tengo miedo que en un descuido de la maestra mi hija de 3 años pueda comer parte del desayuno de otro niño y tenga una reacción grave. Bueno, aquí entra el sentido común. A ver, yo soy muy defensora del sentido común. Muchas veces entramos, y yo puedo hablarlo por mí misma, entramos en los colegios como un elefante en una cacharrería y hay que ser coherentes. Si un niño reacciona solo por ingesta, unas medidas de prevención correctas evitarán que coja alimentos de otro niño. Aparte del autocuidado que tú ya le vas enseñando, aunque sea muy pequeñito, le vas enseñando a tu hijo o hija, ¿no? El prohibir el alergeno normalmente lo dejamos lo recomendamos en casos muy concretos. Cuando un niño reacciona por ingesta, contacto e inhalación, ahí sí hay que plantearse qué hacer, porque lo está exponiendo muchísimo. Ahí sí hay que plantearse que si un niño reacciona a la proteína de leche de vaca y todos los niños en clase están desayunando Actimel, por poner un ejemplo, ese niño tiene muchas probabilidades de reaccionar. Entonces, el eliminar un lácteo derramable evita mucho riesgo.
Pero siempre la prevención, siempre la organización de clase, la medida de higiene en cuanto a después de desayunar, lavarse las manos, la cara y limpiar las mesas. Ese tipo de medidas son tan básicas y evitan tantas situaciones de riesgo que prohibir el alérgeno en casos muy puntuales, no por norma. Que llegar a esa situación no sería... antes se pueden hacer otras medidas, ¿no? Antes se puede trabajar mucho la prevención. En la cual la higiene es un elemento que acompaña todo el proceso. Muy ¿no? importante. Muy bien. Estamos... ya ven ustedes que estamos en un videochat muy práctico, muy realista, muy de intentar solucionar cuestiones vitales para la gente, vitales para muchos padres y madres que tienen niños con alergias alimentarias, y estamos con Ana Pacheco, que es presidenta de la asociación Avanzas, asociación que tenemos una relación muy estrecha de trabajo conjunto, y este videochat forma parte de este trabajo. Saben ustedes que también al mismo tiempo que se emite este videochat se puede seguir en Twitter con el hashtag #preguntaalergias. Y seguimos con más preguntas. Dice, ¿cómo podemos gestionar el tema de alergias en las actividades extraescolares? Dice, ¿los centros siguen siendo responsables de nuestros hijos en horario extraescolar? A ver, las actividades extraescolares tienen que estar autorizadas por el centro y por la delegación correspondiente de educación. Con lo cual, aunque parezca que hay ahí una especie de limbo, no lo hay. Siempre volvemos a lo mismo. La protección del menor tiene que prevalecer. El derecho del menor tiene que prevalecer. Con lo cual, adaptar, si podemos adaptar, si podemos adaptar un día lectivo entero, no vamos a poder adaptar una hora de actividad extraescolar. Realmente creo que es fácil. Y volvemos a... Forma parte también de ser consciente de que esto es una actividad que forma parte del conjunto de las actividades al final, escolares, diríamos. Exactamente. Aunque sea fuera del horario habitual, ¿no? Aunque sea fuera del horario obligatorio. Pero realmente son unas actividades que se ofertan a las familias, se ofertan a los niños, que cubren muchas veces el hecho de que la familia esté trabajando y tienen los niños ahí más por necesidad que por otro motivo. Entonces, adaptarlas vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser muy fácil. Es tan sencillo como a esos monitores formarlos, enseñarles en prevención y en actuación. Es tan sencillo como eso. Responsabilidad final son actividades que están autorizadas por el centro y son actividades que están autorizadas por la Consejería de Educación. Ahí estamos. Ahí estamos, sí. Ahí estamos. Por tanto, la clave es que los centros son responsables en ese sentido de que todo en el horario sea escolar o sea extraescolar, tengan la protección adecuada, la prevención básica para que cualquier niño, sea con o sin alergias, pueda tener un espacio adecuado. Tenemos una siguiente pregunta. Tema comedor escolar. Muy complicado el tema. ¿Tiene mi hijo derecho a un menú adaptado a sus alergias o, en su defecto, a llevar comida preparada en casa? Y sigue preguntando, ¿nos pueden negar estas opciones alegando que no tienen medios adecuados? Y termina preguntando, en caso de que nos nieguen este servicio, ¿dónde y cómo podemos reclamar? Vale. Tanto la normativa nacional respecto a comedores escolares como la normativa andaluza, que además la normativa andaluza es incluso mejor que la nacional, es más completa, recogen el tema de que a un menor con alergia alimentaria o con intolerancia alimentaria, que también lo recogen, se le tiene que ofertar un menú adaptado a su patología y adaptado a sus necesidades alimentarias, ¿vale? En caso de que el comedor, estamos hablando de que sea un comedor propio, con cocina propia, en caso de que el comedor no tenga la posibilidad o las instalaciones para poder elaborar un menú que sea completamente adaptado, que no tenga contaminación cruzada y que suponga que no tiene ningún riesgo para el menor, cabe la posibilidad de que la familia pueda llevar su comida de casa. Y el centro tiene que ofrecerle refrigeración y el servicio luego de poner el plato al niño o a la niña. Entonces, eso está recogido en normativa y no se nos puede negar. ¿Que se nos niega? Pues procede reclamación y procede a actuar.
Y nosotros siempre estamos a disposición de quien lo necesite para asesorar en este tipo de conflictos que tristemente pues se producen. Que es así, tristemente se produce y por tanto es una de las actuaciones que seguramente a vosotros como asociación os viene gente que os pide ¿qué pasa aquí? Que no nos dejan llevar una comida para mi niño. Con demasiada frecuencia, porque además estamos hablando de algo que está regulado, que si no estuviera regulado dices, bueno, vale, entiendo que haya que buscar un algo, ¿no? Pero cuando algo ya está regulado, creo que no es nada más que atenernos a la normativa. Y si la normativa está ahí, tanto cocinas como catering, como cualquier entidad, tiene que tirar de normativa y cumplir. Sin duda. Por tanto, ya saben ustedes que en caso de que nieguen este servicio hay que reclamar y hay que actuar, ¿no? Y la asociación Avanzas es una buena línea por si es necesario reclamar o actuar, Ana, a través de la asociación pueden hacerlo. Y lo hacen, ¿no? Y lo he dicho demasiadas veces, como decía, ¿no? Dice, tanto el colegio como el comedor están informados de las alergias de nuestra hija. Tienen informe médico, tienen protocolo de actuación y tienen la medicación. Si nuestra hija sufre una reacción alérgica mientras usa el servicio del comedor, ¿dónde podemos reclamar o cómo dejamos constancia escrita de lo sucedido para que no se repita? Reclamamos en todos sitios. Reclamamos en el centro educativo, tenemos que dejar constancia escrita, tenemos que aprender, las familias y cualquier persona afectada, tenemos que aprender y perder ese repelús que nos da el poner un escrito y el dar oficialidad a una queja, ¿vale? Porque muchas veces, y lo vemos con demasiada frecuencia, pataleamos, nos quejamos, pero no reclamamos. Entonces tenemos que aprender a reclamar, tenemos que encontrar las vías y en un caso como este, que estamos hablando de una reacción en un comedor, tenemos que reclamar al colegio, elevarlo a educación y elevarlo a la Consejería de Salud para que Seguridad Alimentaria pueda actuar y para que educación vele también por los derechos de nuestros hijos. Es una labor de todos, no solo de una entidad concreta. Bien, por tanto, hay que reclamar en todos sitios, hay que quitarse hay que quitarse el velo. El velo, ¿no? Exacto. Es decir, que si podemos, si hay que reclamar, se reclama. No pasa nada. Sí, los derechos ¿Y dónde? se defienden En los así. Diferentes sitios donde sea posible reclamar. Consejería de Educación, colegio, ¿no? Y en caso de haber reacción, en salud. En salud, muy bien. En muchos colegios es habitual que se celebran los cumpleaños de los niños en el aula. Lo hemos comentado antes, con tartas y bizcochos elaborados por las propias familias. Esto, además de ser un peligro para el colectivo alérgico y o motivo de exclusión en muchas ocasiones, sería un atentado contra la seguridad alimentaria, plantea. Dice, ¿qué ley regula la entrada de alimentos en un colegio? ¿Quién sería el responsable en el caso de que esos alimentos causen una reacción alérgica o una intoxicación alimentaria? Y agradece, como antes también nos habían agradecido vuestra labor de la Asociación Avanzas y da la enhorabuena por la gran labor que desempeñan para con nuestro colectivo. Bueno, ¿qué ley? Hay ambigüedades de las leyes que dejan en riesgo muchas situaciones y muchos colectivos vulnerables. La comida en un colegio... y creo que donde no llegue la normativa o no esté clara, tiene que llegar el sentido común, volvemos a lo mismo, Joan. Un producto que yo elaboro en mi casa, con mis productos, el centro educativo no tiene constancia de si yo he roto una cadena de frío, de si yo he utilizado unos huevos caducados de la semana pasada, no tiene constancia de la seguridad alimentaria que yo he utilizado a la hora de elaborar ese producto, ¿vale? Yo no tengo un carnet de manipulado de alimentos, yo no tengo esos conocimientos. Si no los tengo, el poner a disposición de una clase de 25 niños de 4 años, poner a disposición X alimentos, bueno, pues esos riesgos están ahí. La entrada de comida en los colegios debería ser un trabajo conjunto regulado por ambas consejerías, la de salud y la de educación. Porque estamos hablando de salud pública, estamos hablando de niños
y niñas muy pequeñitos y de un colectivo muy vulnerable. Y ya no hablo solo de alérgenos, hablo también de intoxicación alimentaria y hablo de que, bueno, cada uno en su casa pues tiene unas normas de higiene, pero a lo mejor no todas son correctas. Y ese tipo de cosas hay que valorarlas mucho a la hora de hacer una fiesta por un AMPA o a la hora de celebrar los cumpleaños de los niños. Se pueden adaptar. Es tan sencillo como llevar comida envasada, comida que tiene un etiquetado que puedes verificar, comida que venga de un obrador con su ficha técnica. Estamos hablando de cumplir unas normativas que ya están reguladas en alimentación, en seguridad alimentaria. Está el reglamento europeo, el 1169/2011. Entonces creo que es tan sencillo, volvemos a lo de siempre, buscar el equilibrio entre la normativa y el sentido común, si no tiene más. Y de paso evitamos muchos problemas, porque una intoxicación en una clase de infantil puede ser muy grave. Bien, por tanto, marcar ciertos protocolos, volvamos a la idea del protocolo tal, de que seguir una normativa, que utilizar alimentos que siguen esa normativa, claro, son los que facilitan el hecho de que no haya ningún problema, ¿no? Sí, realmente es muy sencillo. Hay una pregunta que yo creo que está contestada. Dice: mi hija en sexto de primaria, está en sexto de primaria, este año está previsto que hagan un viaje de fin de curso a las Islas Canarias. Dice: ¿puede negarnos que asiste al viaje por su condición alérgica? Para nada. Eso ya lo habíamos contestado de alguna forma, todos los derechos de cualquier... Sí suele surgir algún conflicto, Joan, con el tema de custodiar la adrenalina en los viajes y excursiones. Estamos hablando de menores que ya con esa edad pues tienen conocimiento de autocuidado, saben prevenir, saben evitar situaciones, pero no dejan de ser menores. Con lo cual hay que encontrar también el equilibrio entre dar a ese menor la posibilidad de la diversión, del acto lúdico que supone una excursión con sus compañeros, y el estar pendiente y el que haya un monitor, un docente del cargo que porte adrenalina, que la custodie y que sepa cómo actuar en un momento dado. Siempre buscando el equilibrio sin interferir en la diversión del niño, pero sin dejar de lado su seguridad y su prevención. Muy bien. Tenemos una pregunta alrededor de comida y castañas y frutos secos. Dice que el colegio celebra cada año la típica fiesta de otoño con frutos secos, que su hijo es alérgico a frutos secos y cacahuete por contacto e ingesta, y han pedido al centro en varias ocasiones que tomen conciencia del peligro al que exponen a su hijo, pero su respuesta es que no acuda. ¿Qué derechos tenemos? Pregunta. Derecho a la inclusión y a la no discriminación, está muy claro. Derecho a un entorno escolar seguro. Al final todo esto son derechos que hay que defender, pero que también hay que hacer entender, ¿vale? Cuando una familia escolariza a un menor con alergia alimentaria, adjunta su copia de informe médico, adjunta la pauta de medicación y hay una reunión en la que se crean unas medidas preventivas. Esa patología, esas medidas preventivas han de estar incluidas en el plan de centro. El plan de centro recoge las actividades que se van a realizar a lo largo del curso. Y al estar incluidas en el plan de centro, esas actividades, sean fiestas, sean cumpleaños, sean actividades del AMPA, sean salidas, siempre tienen que ir adaptadas. Nunca prohibir, pero siempre adaptar, garantizando que no se vulneren los derechos de sus menores. Por tanto, el derecho es la clave, ¿no? Sí. En ese sentido, el derecho de cualquier niño o niña, en ese sentido, es fundamental. Hay una pregunta sobre también algo ligado. AMPA del colegio reparte roscón de Reyes por Navidad. O al día antes de vacaciones. Dice: los niños alérgicos y celíacos se quedan siempre sin opción apta para ellos. Es decir, hemos hablado con la dirección del centro, pero nos han dicho que ellos no pueden hacer nada porque es una actividad que hace el AMPA. Dice, matiza que el reparto de roscón se hace en las aulas y se hace en horario escolar. Dice: ¿es eso cierto? ¿Que no pueden hacer nada porque es una actividad que hace el AMPA? Sí que pueden. Es una actividad que se está realizando en horario lectivo, es una actividad que vulnera el derecho de niños escolarizados con ciertas patologías y es tan sencillo como adaptar la actividad. Se puede cambiar la actividad por otra que no suponga ningún riesgo,
porque volvemos a lo mismo, las celebraciones con comida son cosas de adultos. Los niños se divierten, los niños solo quieren divertirse. Entonces se puede adaptar y no utilizar comida, o se puede utilizar comida apta para todos. Un niño que no tiene ninguna patología alimentaria puede comer de todo, pero un niño con una patología alimentaria no puede comer X cosas. Entonces es tan sencillo como poner lo que pueden comer todos. No es más complicado que eso. Entonces hay una pregunta, ¿qué podemos hacer las familias para ayudar a una escolarización segura de nuestros hijos? Pues las familias debemos tener mucha paciencia, debemos reunirnos muchas veces, debemos tratar de concienciar siempre en positivo, tratar de ofrecer nuestra ayuda. Tenemos que entender que cuando entra un niño con una patología de este tipo a un centro educativo, el docente o la docente se pueden ver desbordados porque no sepan manejar la situación. Tenemos también que aprender a colaborar y aprender a enseñar. No podemos dar por hecho que ese docente sabe todo de todo. No, también hay que estar ahí, echarle una mano, ofrecernos en todo lo que se pueda. Y cuando ya no hay colaboración o surge un conflicto o surge un roce que no seamos capaces de solucionar, entonces ya pues sí tendremos que elevar nuestra reclamación siempre por escrito, elevar nuestra reclamación al Servicio de Inspección Educativa, que suele tener una función muy eficaz, que velan muchísimo por los derechos de los niños y por el bienestar de los niños y las niñas. Tenemos otra pregunta que dice, nuestra hija ha sufrido varias reacciones alérgicas durante los 3 años de la etapa infantil. Alguna requirió incluso la administración de adrenalina que nosotros mismos tuvimos que poner cuando fuimos a recogerla. A pesar de la gravedad de los hechos, el centro sigue sin tomar medidas de prevención, infravalorando el riesgo al que exponen a nuestra hija. ¿Qué podemos hacer? Pues si en ese caso la familia ha dado todos los pasos correctos, ha informado, se ha reunido, ha solicitado prevención y todo eso no se está cumpliendo, estamos hablando que se está vulnerando reincidentemente el derecho de esa niña a una escolarización segura e inclusiva. Entonces, ahí no cabe más remedio que reclamación. Reclamación, se deja constancia, se hace un escrito, los datos de los padres o tutores legales, se expone la situación a la que se ha vivido, se expone la situación y se da registro de entrada en secretaría. Este es un proceso que hay muchas familias que no conocen y es muy sencillo. Tú creas un documento, expones la situación, sacas 2 copias, vas a secretaría y te ponen un sello de registro de entrada. Una copia es para el centro y otra copia es para ti. Eso da oficialidad a lo que tú estás hablando. No son palabras que se lleva el viento, hay un escrito ahí, ¿vale? Ese escrito muchas veces es necesario para poder, cuando la situación ya se vuelve insostenible, para poder elevarlo a instancias superiores. Estamos hablando de elevarlo donde haga falta, ya sea a Inspección de Educación o donde haga falta llevar. Pero si tú pataleas y no dejas nada por escrito, las palabras no están. Siempre volvemos a lo que hablábamos antes, Joan, perder el miedo a hacer una reclamación. Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte, pero no se está cumpliendo. Mi hijo o mi hija están en riesgo. Tengo que hacer algo más. ¿Cómo puedo hacerlo? Por escrito. Por tanto, perder el miedo de que eso es algo posible, algo que hay que hacer y algo que forma parte de nuestros derechos. Y en este caso concreto, si hay un menor que ha reaccionado varias veces y cuando tú llegas al centro resulta que ese menor no ha sido atendido con la medicación que tiene pautada y que tiene allí en custodia, estamos hablando ya de omisión de socorro. Estamos hablando de poner en riesgo la vida de un niño, porque si tú llegas 10 minutos, una reacción anafiláctica severa puede llevar a la muerte en 15 minutos. No es algo que se solucione esperando a que venga la mamá o el papá. No, hay que actuar. Hay una pregunta que yo creo que está contestada. Dice, este año hemos conseguido que el colegio de mi hija nos recoja el autoinyector de adrenalina, pero nadie se hace responsable de su administración, ni su tutora, ni la directora. Dice, ¿qué podemos hacer? Un poco, eso lo habíamos comentado, ¿no? Lo mismo. Muchas veces el no hacerse cargo vuelve a ser también falta de formación. La comunidad educativa necesita esa formación. Insistimos las veces que haga falta a la consejería
tanto de educación como de salud, en que la comunidad educativa necesita esas herramientas de trabajo. Son herramientas que garanticen los derechos de los niños. Y cuando un docente solicita la formación a los centros de profesorado, solicita una formación específica, las entidades, las administraciones públicas tienen que estar ahí y tienen que cubrir no solo el derecho del niño, que es vital, sino también la necesidad del docente, del equipo directivo y de toda la comunidad educativa para garantizar esos derechos. Más preguntas. Tenemos muchas preguntas en este vídeo chat. Pregunta alergias. A lo mejor tendremos que repetir para poder comentar todas las preguntas que tenemos. Dice, ¿qué medidas de prevención debería tomar un centro que tiene alérgicos que reaccionan por contacto e ingesta para preservar el derecho a la salud, a la educación, a la integración y a la no discriminación? Formación, adaptación e higiene. Si al final todo se reduce a lo mismo, formación de los docentes y del personal no docente también, adaptación de las actividades y en clase normalmente, porque el mayor riesgo suele estar en la etapa infantil, porque los niños son menos conscientes, son más difíciles de controlar. Entonces, medidas de higiene, medidas preventivas, material escolar, medidas de adaptación y formación para que el profesorado y el resto del personal sepan actuar. Hay un caso más. Somos una familia con un hijo alérgico a la proteína de leche de vaca. En el centro no nos hacen caso. Hemos pedido en multitud de ocasiones que tomen medidas de prevención, pues nuestro hijo reacciona por ingesta y contacto. Hemos facilitado información y documentación sobre alergias, pero ignoran nuestra solicitud. ¿Qué más podemos hacer? Dice, estamos desesperados, ya hemos sufrido varias reacciones y en los cumpleaños y actividades del AMPA se le aparta cual apestado sin ni siquiera alternativa apta para él. Estamos hablando de un caso de riesgo para la salud de ese menor, de un caso de exclusión y tenemos que reclamar por escrito, dejar constancia en el colegio de dicha reclamación y elevar esa reclamación a inspección educativa. Esos son los procesos correctos para que la administración exactamente intervenga y haga que se cumplan esos derechos y se proteja a ese niño. Hay una pregunta que primero hace un agradecimiento a vuestro trabajo, tanto de Avanzas como de la Escuela de Pacientes. Dice, escuchará la entrevista, soy docente, dice, y entre mis alumnos observo como cada año aumentan el número de personas con alergias, ¿no? Creo que los centros no planifican bien ni habilitan correctamente las medidas de prevención por falta de formación en alergias. ¿Cómo podríamos optar a esta formación e información que sin lugar a dudas redundaría en beneficio del alumnado con alergias alimentarias? Eso se lo solicita a través de los centros de formación al profesorado. Nosotros como asociación damos de forma puntual y lo que la logística nos permite, damos charlas informativas, porque tenemos que tener muy claro la diferencia entre informar y formar. ¿Vale? Entonces, las charlas informativas están ahí. Es fantástico llegar a una charla, a impartir una charla informativa y ver un montón de docentes y de familias queriendo aprender y queriendo hacerlo bien. Pero la formación como tal hay que solicitarla a los centros de formación al profesorado. Avanza lo ha hecho ya varias veces, en Sevilla, en Málaga, en Córdoba. Nos encantaría seguir haciéndolo, pero también la Consejería de Educación tiene que fomentar eso y tiene que crear esos cursos y esas formaciones, porque es algo que a nosotros nos llaman muchísimos docentes diciéndonos que cómo lo hacen, qué hago en esta situación, cómo lo hago, cómo organizo una clase. Necesitan esas herramientas y la mejor manera de darlas es centralizar la formación desde la Consejería de Educación. Muy bien, pues ya sabe. Ahora una persona que es Elena Garcinuño, que primero agradece a la Escuela de Pacientes la gran labor ligado a estas entrevistas que plantea, que son muy interesantes y muy bien documentadas, y a las personas que forman parte de Avanzas, y en especial a mi querida Ana Pacheco. Mi más sincero agradecimiento por vuestra labor altruista y el tiempo dedicado en favor del colectivo. Dice que el gran valor es la calidad humana de la asociación, ¿no?
y plantea simplemente un agradecimiento sobre el tema y por tanto agradecer un poco, dice por siempre agradecida. Yo quiero decir, yo llevo casi 2 años en junta directiva en Avanzar y bueno, ella es una persona externa, ella fue quien al principio me puso a mí en contacto con Avanzar y quiero dejar claro que ese concepto que ella transmite de que el equipo humano de Avanzar es lo que mueve este trabajo, es cierto. Yo cuando llegué pues me encontré pues un respaldo muy cálido, una ayuda muy grande, tanto de la gente como la gente que había estado antes, que hicieron un trabajo muy duro, un trabajo muy en vacío, que poco a poco ha ido creando lo que estamos trabajando ahora, lo que estamos sacando adelante ahora y todos los proyectos que estamos haciendo ahora. Y sí, el equipo humano de Avanzar tiene mucho valor. Para mí es la fuerza motora de esta asociación. Sin duda, nuestra relación es muy estrecha Tú lo sabes, desde hace años. Tú lo sabes y los conoces. Y afirmo que la realidad es esta y más, ¿no? En ese sentido, nuestra relación siempre ha sido muy buena y por tanto, y ha creado actividades de estas que comentan algunas preguntas en el aire libre, digo, extraescolares, en la cual hemos tenido una relación muy buena. Por tanto, Elena, muchas gracias por el agradecimiento y por la valoración que haces del trabajo de la asociación. Hay una pregunta que dice: ¿qué responsabilidad tiene el centro educativo sobre las actividades realizadas por el AMPA? Día de la Chocolatada, Día de Andalucía, fiesta de fin de curso, fiestas de graduaciones. Volvemos a lo mismo. En caso del alumnado alérgico, si las necesidades de ese alumnado están recogidas en el plan de centro, es labor conjunta del AMPA y el centro educativo organizar esas actividades de forma adaptada. Si al final todo es colaboración y adaptación, entonces entre ellos mismos también pueden sentarse y organizar una actividad de una forma adaptada. ¿Qué tenemos? Tenemos este tipo de alumnos, este y esto, pero no dejar a nadie fuera, vamos a buscar la manera de hacerlo así. Muy bien. Hay una pregunta, más una reflexión, creo yo. Dice: no es una pregunta, sino nuestra vivencia. Al ser consciente del riesgo y las situaciones de exclusión a las que se veía expuesta nuestra hija en su centro educativo, en momentos como fiestas y cumpleaños, apelamos a la buena voluntad y la empatía del resto de padres y madres, tanto de su clase como del AMPA. La situación se volvió muy tensa y conflictiva. Ya se nos acusaba de querer prohibir esos eventos e incluso hubo acusaciones e insultos vía grupos de WhatsApp. La inacción del equipo directivo nos llevó a tomar medidas más drásticas y solicitamos la intervención de la Inspección Educativa, a la cual tenemos que agradecer que regularizara la situación, y actualmente estas fiestas se celebran completamente adaptadas a las necesidades de todo el alumnado, sin riesgo y con una inclusión real. Pudimos dar todos los pasos correctos gracias al asesoramiento de Avanzas y con permiso de la Escuela de Pacientes queremos mostrar nuestro caso para que otras familias lo tengan como referencia. Vale, yo quiero hacer una puntualización. Los grupos de WhatsApp de los colegios los carga el diablo. ¿Vale? A ver, por WhatsApp muchas veces pedimos cosas, porque además es algo que nos llega a menudo. Pedimos adaptación, pedimos inclusión de nuestros hijos o hijas, pero también tenemos que entender que esas familias tampoco conviven con la alergia alimentaria, tampoco saben qué estamos pidiendo, ¿vale? Entonces, como la responsabilidad máxima del centro y al centro corresponde adaptar esas actividades para que todos los niños puedan participar con seguridad y con inclusión, enfrentarnos a las familias ni sirve para nada, ni es útil, no llegamos a ningún sitio, y lo único que crea es un ambiente de conflicto que en vez de ayudar ralentiza todo. Entonces el centro y la familia son los que tienen que trabajar de la mano. El AMPA también tiene que trabajar y también tiene que entender. Algo que nos gustaría hacer pronto, y bueno, este es un proyecto que tenemos aún en el aire y en inicio, es empezar a trabajar con las federaciones de AMPA. Empezar a trabajar de un modo informativo, de un modo de concienciación,
de hacerles, de que vean cuál es la realidad, que no se trata de que queramos prohibir nada, ni que estemos en contra de los eventos que realizan, que además son fantásticos porque los niños se divierten muchísimo. Queremos concienciar, y la labor de concienciación creo que es un camino que es muy largo, que hay que tener mucha paciencia y que hay que topar con muchas puertas hasta conseguir abrirte. Y ahí estamos. Es algo que nos gustaría llevar a cabo y que nos gustaría que muchas veces, porque pedimos una palabra que se utiliza mucho en el colectivo alérgico, es la empatía. Es que las familias no tienen empatía con nuestra situación. La empatía también hay que crearla y la concienciación también hay que crearla. No podemos esperar que llegue porque sí. Tenemos que ser conscientes también de eso. Por tanto, es un tema de trabajar, ¿no? En ese sentido, sí. Muy buena la iniciativa con la Federación de Asociaciones de Ahí Madres estamos, y Padres. Esperamos que salga un proyecto bonito y vamos a ver. Como ven, la Asociación Avanzats es una asociación muy activa que trabaja en muchos campos y, por tanto, uno de ellos también con las AMPAs. Mi hijo está en sexto de primaria. Dice, los niños con alergia alimentaria son muy vulnerables al acoso escolar. Y me da miedo que suceda como un caso reciente en Inglaterra en el que un niño alérgico murió porque sus compañeros introdujeron queso en su desayuno. Sé que es difícil, pero no quiero que mi hijo se vea expuesto a situaciones de ese calibre el próximo curso. Son situaciones de riesgo muy complicadas de manejar. Muchas familias, cuando el niño ya sale, el menor sale de primaria y llega al instituto, muchas familias incluso llegan a ocultar la patología del menor por miedo a que el resto del alumnado lo sepa y se vea, pues eso, expuesto a situaciones de bullying, de acoso. Estamos hablando de que si el acoso ya es muy grave en un niño sin una patología, en un niño tan vulnerable como que al cambiarle el bocadillo lo pone en riesgo vital, estamos hablando de situaciones muy complicadas y creo que la administración tiene que intentar encontrar también las herramientas para trabajar ese tema, porque que las familias en secundaria se vean tan vulnerables o más que en infantil, no sé, eso ahí tenemos que hacer todos una labor de concienciación muy grande. El acoso escolar es algo que ha crecido de una forma bestial. No sé si las administraciones públicas están siendo capaces de manejarlo. Entiendo que es muy complicado, pero también tenemos que entender que si yo como familia al centro educativo no lo informo de la patología de mi hijo, el centro educativo no podrá actuar si mi hijo tiene una reacción. Entonces, creo que eso es una línea de trabajo que también tenemos que llegar a promover y a llevar a buen término en protección de los menores, que aunque son más grandes, siguen siendo menores. Efectivamente. Hay por tanto, la clave dice, objetivo, una escolarización segura e inclusiva. Qué bien suena, pero qué difícil es lograrlo. Sobre todo por la falta de concienciación, que de alguna forma tú estabas apuntando claro. En esa línea de la importancia de trabajar no solo la formación, sino también un tema de concienciación general, ¿no? Imprescindibles para que se apruebe el protocolo. Dice, tras experiencia personal en la que se desvelaron datos de mi hijo en reunión de padres, me gustaría que Ana nos explicase qué podemos hacer en esas situaciones. Existen leyes que desconocemos y que en muchos casos esta falta de información por nuestra parte y el miedo a represalias nos hace no actuar, no reclamar y presentar nuestras quejas por escrito con registro de entrada. Pues la protección del menor, de la intimidad del menor, también está recogida jurídicamente, por supuesto, en el artículo 4 de la Ley Orgánica de 1996. Y son cosas que mucha gente no sabe, por eso siempre nos ofrecemos a asesorar y ayudar a las familias. Si tu hijo o tu hija están escolarizados, no tiene por qué todo el colegio saber que padece una patología alimentaria o cualquier otro tipo de patología. Su derecho a la intimidad y a la reserva de sus datos tiene que estar protegido absolutamente. Hay centros educativos en los que se ofrece a las familias la posibilidad de poner la foto del menor en la clase indicando que es alérgico alimentario. No, esa foto puede estar en el botiquín, puede estar a disponibilidad de la zona de trabajo del docente,
Pero allí lo único que estás haciendo es que todo el centro lo sepa, y ojalá la convivencia en los centros educativos fuera maravillosa durante todos los años de escolarización, pero surgen conflictos y surgen problemas. Y el caso concreto lo conozco, una docente creyendo que lo hacía bien, porque además muchas veces no hay ni mala voluntad siquiera, hay falta de entendimiento. Creyendo que lo hacía bien, cogió al menor de la mano, lo llevó por las clases para que todo el mundo supiera que tenía que tener mucho cuidado con ese niño y no darle alimentos a ese niño que no estuvieran autorizados. No. Eso es responsabilidad de los adultos. Tú no puedes desvelar ese tipo de datos de un menor, porque estás exponiendo las situaciones que a lo largo del tiempo pueden ser muy complicadas. Entonces, tenemos unos derechos, no los conocemos lo suficiente, vamos a buscar asesoramiento, vamos a buscar ayuda para defender los derechos de nuestros propios hijos e hijas. Por tanto, cuidado con esas cuestiones, porque el derecho a la intimidad, en ese sentido, es un elemento fundamental. ¿No? De la privacidad de la información. Jorge nos pregunta: llevo desde que hice la matrícula de mis gemelos de 3 años intentando hablar con algún responsable del colegio, pero nunca tienen tiempo. Sé que puedo solicitar por escrito, pero no sé cómo hacerlo ni qué significa dar registro de entrada a un documento. Hemos hecho referencia antes en otra pregunta. Es un documento, es muy sencillo. Tus datos, como tutor o progenitor de esos menores, tus datos, expones la situación. Por supuesto tienes que adjuntar copia del informe médico si el centro no está informado, que entiendo que sí debe estar informado porque en la matrícula ya te viene esa parte. Tus datos, solicitud de reunión con equipo directivo, tutor o tutora y servicio del EOE, del equipo de orientación educativa, que será un profesional médico el que venga, ¿vale? Se solicita por escrito y por escrito te tienen que hacer caso. Es que está ahí. Si no te hacen caso por escrito, puedes elevar la reclamación a instancia superior, que en este caso lo correcto es inspección educativa, que ella intervendrá y pondrá en orden pues toda la situación. Muy bien. Mari Pérez Gómez nos cuenta su historia, ¿no? Que tiene diferentes momentos y visiones. Dice: mi hijo hace ya un tiempo que acabó primaria, su cole era nuevo y aunque hubo que reciclar algún que otro profesor, creo que se portaron muy bien. Se pusieron placas en las puertas donde había algún alumno con alergia para que estuviera identificado en caso de que tuviese que venir algún equipo sanitario. También se colgaron cajitas en las aulas para guardar la adrenalina bajo llave, que la tenía su tutor, y se instalaron unos teléfonos internos que comunicaban directamente cada clase con secretaria y viceversa. Así pues, como veis, estuvimos tranquilos. El problema surge cuando pasa al instituto, que lo obligan a llevar la adrenalina siempre encima, porque según decían estaba muy lejos donde se podía guardar del patio. Cuando llegó la hora de ir de viaje de fin de curso lo pasamos fatal. No querían que fuera. Para más Henry, la profesora que no la dejaba ir también llevaba su propia adrenalina porque es alérgica. En fin, un desastre. Los compis decían que sin él no iban ninguno y se enseñaron a poner el autoinyectable por si acaso. Al final, y gracias a la asociación, fue y se lo pasó genial. Así que mucho ánimo a los que empezáis y mucha suerte con estos peques maravillosos que son todos. El caso de Mari y de ese viaje de fin de curso, yo quiero, bueno, ella nos agradece a nosotros, pero yo quiero agradecerle a esa familia el empuje que tuvieron y la forma de afrontar la situación. Y la clase de ese menor se portó, la verdad es que fue fantástico, porque los compañeros mostraron una concienciación y un compañerismo que no mostraron algunos docentes, ¿vale? Entonces, asesoramos a la familia, realmente la intervención la hicieron ellos mismos, ellos desarrollaron todas las reclamaciones, lo hicieron fantástico, Inspección Educativa actuó estupendamente, pero el gesto que tuvieron los compañeros de decir suspendemos el viaje si nuestro amigo no puede venir, creo que es algo que debemos valorar como concienciación. Muchas veces los menores están más concienciados que los adultos y es algo que deberíamos hacernos mirar. Todos, metámonos todos y sálvese el que pueda. Es algo que debería hacernos mirar porque yo como madre me puedo poner en la piel de otra familia con un niño que tenga otro problema. Si esas familias no eran capaces de ponerse, si esa docente que no era capaz de ponerse, creo que los adultos llega un momento en que perdemos esa capacidad de empatía, esa capacidad de compartir los sentimientos de otra persona.
Tenemos dos personas más que hacen preguntas y con eso terminamos. Una es María José, que es docente y hace varias preguntas. Dice, por una parte dice lo del incremento del alumnado que con alergias alimentarias. Dice, ¿cómo podemos reconocer y actuar ante una reacción alérgica grave en un alumno hasta ahora sin esa patología? Pues ahí viene la formación necesaria para los docentes. Volvemos a una de las carencias que hay ahora mismo, que es muy importante. El docente necesita saber, necesita si un niño tiene prurito, si un niño se le hinchan los ojos, si un niño tiene dificultad para respirar. Necesitas reconocer una reacción, necesitas saber qué hacer en caso de una reacción. Y cuando la familia ya te ha explicado que su hijo o hija tienen este tipo de reacciones, puedes saberlo. Pero cuando estamos hablando de, porque entiendo que el caso es un alumno que no está diagnosticado, también puede pasar. Hay una iniciativa que nos encantaría que saliera adelante, que no es nuestra, pero nos encantaría que saliera adelante, para que se haga, igual que se ha hecho con los desfibriladores en todos los centros públicos, para que se haga lo mismo con los inyectables de adrenalina. Entonces sería muy útil para la comunidad educativa que estuvieran esos autoinyectables de adrenalina en todos los centros educativos, para en un momento dado poder usarlos, ¿vale? Pero también es necesario que esa comunidad educativa esté formada, sepa reconocer una reacción y sepa cómo actuar, y sepa que a una persona que tiene ese tipo de reacción no se la puede dejar sola en ningún momento. Una persona tiene que estar poniendo la adrenalina, otro adulto tiene que ir a llamar al 061 y otro adulto tiene que llamar a los padres. Siempre primero emergencias, luego la familia. La familia poco puede hacer por teléfono y desde lejos. Emergencias sí te va a dar unas pautas. De hecho, está el programa AIRE, hay muchos menores y adultos. El programa AIRE está creado por la Junta de Andalucía para las personas con riesgo de anafilaxia y para las personas con asma grave. Si tú solicitas formar parte del programa AIRE, los criterios de inclusión los tienen ellos. Se te asigna un número de tarjeta y en caso de emergencia, en caso de reacción grave, desde el mismo centro o la familia o donde esté, das el número de tarjeta y el sanitario que te atiende ya te va dando unas pautas. Entonces se activa un protocolo específico para esa reacción y para ese paciente, porque ya tienen allí todo el expediente y todas las necesidades que puede necesitar esa persona en caso de reacción, ¿vale? Es algo que es muy útil, que mucha gente no conoce y que se solicita a través de la Junta de Andalucía. Sí, es un programa de la Consejería de Salud. Hay una pregunta de María José, que nos tiene dos preguntas más. En los centros educativos muchas veces se celebran eventos en los que los alimentos son los protagonistas, ¿no? Lo comentábamos antes, la mayoría de veces son las familias las que traen los alimentos, ¿no? ¿Se deberían suprimir esos eventos? ¿Se debería pedir a las familias que identificasen los alimentos utilizados? ¿Y si se pasa por alto algún ingrediente? ¿Debe la familia del menor aportar el alimento adecuado para su hijo o hija? Bueno, ese tipo de eventos, el tema de lo que me centro en la segunda pregunta, que la familia que hace un bizcocho en casa, por poner un ejemplo, identifique los ingredientes del bizcocho, está bien, pero esa familia no tiene conocimiento en seguridad alimentaria. Seguramente no tendrá conocimientos para leer el etiquetado de la materia prima que ha utilizado, con lo cual la trazabilidad es imposible de controlar, ¿vale? Con toda la buena voluntad podemos estar poniendo en riesgo a los menores. También tenemos que ser conscientes de una cosa. Esta docente nos habla del tema de prohibir las fiestas con comida en los centros educativos. Nosotros siempre hablamos de adaptar y adaptar. Pero cuando un centro educativo se encuentra con menores con celiaquía, con intolerancia a fructosa, con alergia severa a proteína de leche de vaca, con alergia a frutos secos y a huevos, estamos hablando de un abanico de patologías alimentarias en el que adaptar va a ser muy difícil, muy difícil. Entonces ahí volvemos a utilizar el sentido común, Joan, que deberíamos utilizarlo más, y pensar, si puedo adaptar, lo hago, y si no puedo adaptar a los niños, lo que hay que darles es pie a divertirse. Los niños, cualquier actividad, a los niños les encanta hacer una fiesta de disfraces,
les encanta hacer un karaoke, hay una gincana, hay 1000 actividades que se pueden hacer y cuando no se puede adaptar podemos recurrir a ellas. Yo prohibir es una palabra muy fea, que a mí no me gusta, pero adaptar tenemos que también intentar llevarlo al máximo. Por tanto, adaptemos. Adaptar es la palabra clave, ¿no? En ese sentido. Y terminamos con Espanaporras, que nos plantea 2 preguntas. Nos plantea una tercera que la dejamos para otro videochat alrededor de un tema diferente, que es el tema del ámbito hospitalario y el tema de los medicamentos. Por tanto, contestaremos a esa pregunta en otra línea. Probablemente también podría decir que en el videochat que hicimos con el doctor Pedro Guardia alguna respuesta alrededor de ese tema sobre los medicamentos hay, pero en todo caso nos emplazamos en otro videochat. Hay una cuestión y es, además del protocolo para una escolarización segura e inclusiva para los niños con alergia, dice también es importante dar formación al profesorado, como hemos dicho antes, ¿no? Dice, ¿existe alguna formación sobre alergia a alimentos a través del CEP? Nosotros la hemos dado como asociación, como Avanzar. Ya te digo, hemos estado dándola en Córdoba, en Sevilla, en Málaga, y nos encantaría poder hacerlo en más sitios. Es complicado, logísticamente es complicado de organizar. Por eso, entre el trabajo conjunto entre la asociación y la Consejería de Educación sería muy bueno para dar esa formación y para que esa formación llegue a todos los docentes de toda Andalucía, que creo que además, como puedes ver, lo están pidiendo, lo están necesitando para poder trabajar en condiciones, porque el docente siempre quiere atender a su alumnado lo mejor que puede. Y son cosas que se escapan al tema estrictamente educativo, pero son necesidades de ese alumnado. Entonces el docente necesita esa formación. Por tanto, primera cuestión. ¿Médico de EOE está formado en alergias? Debe. Aquí en Granada sí puedo decir que lo está. Es una formación que creo que se puede completar, que creo que la Consejería de Salud debe estar ahí reciclando esa formación, porque los avances en alergia alimentaria están creciendo muchísimo. Entonces, reciclando esa formación en prevención y en actuación, pero no por separado, sino en prevención y en actuación. Toda la patología de alergia alimentaria necesita una prevención para no tener que actuar. Si tenemos que actuar, tenemos la adrenalina, pero si no tenemos que actuar, mejor. Ahí es donde reside el concepto clave. Y la última, y con eso terminamos este videochat de hoy, Pregunta Alergias, que ha tenido muchas preguntas muy interesantes y muy buenas respuestas, muy claras y muy directas. Y pregunta Espanaporras, dice, ¿se sabe qué medidas está tomando el Ministerio de Sanidad sobre el gran problema de desabastecimiento del autoinyector de adrenalina, que es el medicamento de rescate, como hemos dicho, para salvar la vida a una persona alérgica a alimentos en caso de entrar en contacto con el alérgeno por accidente? Bueno, este problema lo llevamos arrastrando desde principios de año, desde el Ministerio, no en Andalucía, sino a nivel nacional, de Sanidad, se promulga una orden que regulariza los precios de los autoinyectores. No estamos hablando de la adrenalina hospitalaria, sino de la que está destinada para uso del paciente, para el uso de personas que no tienen conocimientos sanitarios. Una adrenalina que es la que dejamos en custodia en los colegios de nuestros menores. Y venimos arrastrando un problema de desabastecimiento que está haciendo pues subidas y bajadas, ¿vale? A principios de año hubo varios meses tremendos. Una de las medidas que tomó el Ministerio fue habilitar el servicio como los puntos de servicio como medicamento extranjero, con lo cual tienes que ir con una receta específica de tu médico y un informe médico, va a los servicios autorizados y una de las marcas te la dan por ahí, ¿vale? Hay 3 marcas que están subvencionadas por la Seguridad Social. Otra de ellas tiene subida y bajada de abastecimiento que no entendemos y que no tienen las veces, porque la misma semana pasada hicimos consulta a la Agencia de Medicamentos, nos dijo que el abastecimiento estaba regulado, estaba en venta controlada. Nos llegan llamadas muy, muy, muy frecuentemente de personas que no encuentran ese medicamento en farmacia.
Y sí sea una de las gestiones que ha hecho la Agencia de Medicamentos y el Ministerio de Sanidad por ello, ha sido autorizar la venta en toda España, en todo el país, de otro laboratorio con el mismo producto. Realmente el principio activo es el mismo, lo que cambia es la marca. La cuestión, son dispositivos con el mismo principio activo, pero con diferentes mecanismos. Por poner un ejemplo, que más gráfico no puede ser, a día de hoy yo tengo un dispositivo de una de las marcas, otro de otra, y en el colegio voy a tener que dejar de la otra. Yo enseño y el médico del EB enseñamos a los docentes y a la comunidad educativa a utilizar ese dispositivo, y luego resulta que ese dispositivo no es, y tenemos que volver a enseñarles a utilizar otro dispositivo, que en caso de emergencia, en caso de nervios, porque cuando un niño reacciona, entras en pánico, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando de que otro punto vulnerable de este colectivo, no entendemos los problemas de desabastecimiento, no entendemos porque no es una cremita para un eczema, estamos hablando de un medicamento rescate vital. Medicamento, ¿no? Es el medicamento el que nos salva la vida, el que da tiempo a que venga la ambulancia. Es que no es otra cosa, es el medicamento que da tiempo a que venga la ambulancia y los sanitarios puedan actuar. No entendemos este desabastecimiento. Las informaciones, son contradictorias. Unas son las oficiales y otras las de a pie de calle de los pacientes. Y esperemos que se solucione. Hemos trabajado con el resto de asociaciones de alergia a alimentos del país. Se presentaron unas alegaciones al Ministerio y esperamos que todo esto se solucione pues lo antes posible. No quisiéramos que por este tipo de problemas tuviéramos que lamentar algo más grave. Pues esperemos. Esperemos. Pues mil gracias, Ana, por estar con nosotros, por estar en este video chat Pregunta Alergias, por tus respuestas, por tu claridad, por tus ayudas a mucha gente. El reconocimiento de mucha gente del trabajo de la asociación es muy importante y, por tanto, nada más que agradecer vuestro gran trabajo. Esperemos que el protocolo salga pronto, por tanto animamos a las consejerías de Educación y de Salud también a que terminen de cerrar este protocolo. Acelerar esto ya. Acelerar para que este curso sea el curso del protocolo y, por tanto, que podamos tener un protocolo, por tanto, más seguridad, más adaptación, más prevención, que son casi las tres claves de esta cuestión. Muchísimas gracias. A vosotros por dejarnos estar aquí, por dejarnos llegar a tanta gente, que muchas veces el llegar a la gente es más complicado, y que aquí estamos para quien lo necesite. El trabajo es ayudar, el trabajo es enseñar, como en su momento nos han ayudado los que fuimos llegando, y aquí estamos. Pues nada, muchas gracias. Volvemos pronto, esta misma semana. Esperemos que tengamos un nuevo videochat sobre preguntas de alimentación, que es un tema muy relacionado en este caso con este de alergias, y que esperemos que poder tenerlo en esta ocasión con Lluís Serra. Muchas gracias.